En 1956, una guerra que duró apenas una semana en Egipto acabó por redibujar por completo el mapa del poder mundial. Fue sin duda un momento clave del siglo XX, y todo, absolutamente todo, giró en torno a una única y vital vía de agua, el Canal de Suez. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un conflicto tan corto y en un lugar tan concreto precipitara el fin de lo que había sido una superpotencia mundial? Pues para entenderlo tenemos que ver quién luchaba y sobre todo por qué lo hacía. Bueno, pues la mecha se enciende a finales de octubre de 1956. El mundo se queda de piedra al ver cómo una alianza, la verdad bastante extraña, formada por Gran Bretaña, Francia e Israel, lanza de repente una invasión masiva sobre Egipto. Y en el campo de batalla, su éxito fue, inmediato. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta es la gran paradoja de la crisis de Suez. Una victoria militar que fue aplastante se convierte de la noche a la mañana en una derrota política catastrófica. La verdadera guerra, como veremos, no se libró con tanques en el Sinaí, sino en los despachos. Ok, para entender cómo se llegó a esto tenemos que rebobinar unos meses. El detonante, en el fondo, es la ambición de un hombre, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, que en ese momento era un líder carismático y una figura clave del nacionalismo árabe. A ver, la historia es que Estados Unidos y el Reino Unido le habían prometido a Nasser financiar la presa de Asuán, un proyecto, vital para Egipto, pero al final se echan para atrás. La respuesta de Nasser, una jugada de ajedrez maestra. El 26 de julio, zas, anuncia que nacionaliza la compañía del Canal de Suez para usar sus gigantescos beneficios y pagarse la presa él mismo. Claro, aquí lo que tenemos es un choque de trenes en toda regla. Para Nasser era una cuestión de orgullo nacional, de soberanía. Para Gran Bretaña y Francia, que eran los dueños de la compañía, era una bofetada en toda la cara. No solo perdían un dineral, sino que veían amenazada la autopista del petróleo, y en definitiva, lo que les quedaba de su poder imperial. Y luego, por supuesto, estaba Israel, que tenía su propia lista de problemas, y todos muy serios. Sufría ataques constantes de guerrilleros, los fedayines, desde Gaza. Egipto le había bloqueado su salida al Mar Rojo por los estrechos de Tirán. Y para colmo, veía como Egipto, Siria y Jordania firmaban una alianza militar que básicamente le rodeaba. Pues bien, todas estas piezas, todos estos intereses, acabaron encajando en un pacto secreto. En Sèvres, a las afueras de París, se reúnen en secreto diplomáticos de los tres países y trazan un plan de ataque coordinado. Vamos, un complot en toda regla. El plan, la verdad, era un teatrillo casi perfecto. Fijaos, era una obra en 3 actos. Primero, Israel atacaría a Egipto. Segundo, Gran Bretaña y Francia se harían pasar por pacificadores y exigirían a los dos que se retiraran del canal. Y tercero, como era obvio que Egipto se negaría a irse de su propio país, ellos invadirían con la excusa de proteger el canal. Una excusa, claro. Y dicho y hecho, el plan se pone en marcha con una eficacia militar, de película. El 29 de octubre Israel lanza su ataque sobre el Sinaí. Y en apenas 100 horas, sus tropas han barrido toda la península. El primer paso del plan secreto, un éxito rotundo. Pero ojo, porque esa victoria militar tan rápida no tardó nada en volverse en su contra. Casi al instante, la invasión provocó una tormenta política y diplomática por todo el mundo. La verdadera guerra, como decíamos, acababa de empezar. Y el primer golpe, y menudo golpe, vino de donde menos se lo esperaban, de su gran aliado, Estados Unidos. El presidente Eisenhower se sintió totalmente engañado. Se puso furioso, y su respuesta fue brutal. Amenazó con vender las enormes reservas de libras esterlinas que tenía Estados Unidos, una acción que habría hundido, literalmente, la economía británica. Y por si la presión de tu mejor amigo no fuera suficiente, va y entra en escena el otro gigante, la Unión Soviética. Moscú no se anduvo con rodeos. Amenazó directamente con lanzar misiles contra Londres y París. De repente, una crisis regional se estaba convirtiendo en una posible guerra nuclear. Así que imaginen la situación. Por un lado, tu mayor aliado te está ahogando económicamente. Por el otro, tu mayor enemigo te amenaza con misiles. No había salida. Londres y París, atrapados, no tuvieron más remedio que ceder. El 6 de noviembre, solo una semana después de empezar, ordenaron un alto el fuego humillante. La invasión había fracasado. Y esa retirada, esa humillación, fue mucho más que el final de una pequeña guerra. Fue, de verdad, el final de una era. Las consecuencias de lo que pasó en Suez cambiaron para siempre el equilibrio de poder en el mundo. A ver, esta tabla es genial para entender el resultado, porque es muy paradójico. Egipto es derrotado en el campo de batalla, pero políticamente Nasser se convierte en un héroe para todo el mundo árabe. Israel gana en los dos frentes, consigue sus objetivos de seguridad. Pero lo más importante es esto. Reino Unido y Francia, a pesar de ganar militarmente, sufren una derrota política total.
¿Y quiénes ganan de verdad? Las dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que demostraron ser los que mandaban ahora en el mundo. Las consecuencias fueron, vamos, un auténtico terremoto. Fue el momento exacto en el que el mundo entendió que los viejos imperios europeos ya no eran superpotencias. Ahora el poder estaba en Washington y Moscú. Nasser salió de la crisis como una auténtica leyenda. Y un dato curioso, para vigilar la paz se creó la primera fuerza de cascos azules de la historia de la ONU. Y para el primer ministro británico, Anthony Eden, la humillación fue tan grande que tuvo que dimitir poco después. Al final, la lección de Suez es potentísima, ¿no? Nos enseña cómo el control de un solo punto estratégico puede cambiar por completo el equilibrio de poder mundial. Y esto nos lleva a pensar, en el mundo de hoy, tan interconectado, ¿cuáles son los canales de Suez de nuestro tiempo? ¿Qué rutas, qué tecnologías o qué recursos tienen ese poder de definir quién manda y quién no?